Libertópolis por Facebook Live. En directo. Disfruta de nuestros programas Y dale compartir. Libertópolis.com. Ideas con valor. Libertópolis.com presenta a Raúl Contreras en Así es la vida. Así es la vida. Así es la vida. Muy buena tarde, yo soy Raúl Contreras, gracias por acompañarnos y a usted que nos está viendo desde ahí, como siempre, tan pegadito a la señal que tenemos en libertópolis.com. Así es la vida, jueves de Así es la vida. Como siempre les comento, jueves para realizar ese balance en nuestras estrategias. ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos neciando? A ver, una cosa es ser persistente, otra cosa es ser necio, porque el persistente lleva una carga positiva, el persistente lleva ese chivo de cómo lograr las cosas. En cambio el necio, por su terquedad, ahí está ahí mismo, en lo que le había salido mal. ¿Es usted persistente o es terco o necio, como quiera llamarle? Así comenzamos esta tarde, por supuesto, deseándole, como siempre, éxitos en las labores que está terminando aquí, 5 de la tarde, está terminando actividades y gracias a usted por decidirse o decidir acompañarnos esta tarde. Ricardo, buena tarde, bienvenido. Buena tarde. Bueno, un gusto programazo. estar acá nuevamente, sí. Claro. ¿Qué tenemos preparado esta tarde, Ricardo? Adelantemos, ya en redes sociales está el anuncio, pero cuéntanos. Vamos a platicar hoy sobre la penitenciaría, todo lo que ha sido la historia de la penitenciaría en Guatemala. Muy bien, ahora es un dato que aporta mucho a la historia de nuestro país, porque ahí hay unos puntos clave que debemos conocer. Pero empezamos con regalos este programa, Ricardo. ¿Qué te parece? Sí, magnífico. Bueno, a ver, a todas las personas desde ya vamos a empezar a recibir las llamadas al 2308-6888, solo por llamadas, porque luego me mandan inbox y ahí no vale. 2308-6888, 2308-6889, queremos escuchar su voz. Así es que aquel hijo, aquella hija, aquel sobrino, el regalo perfecto para mamá, acá lo tenemos en Así es la vida. Lo que tiene que hacer es marcar los números que ya le di, 2308-6888 y 6889, y decirnos o mencionarnos 3 programas que hemos estado transmitiendo en las últimas semanas, los que a usted le hayan gustado, le hayan llamado la atención, nos los menciona. Y ¿cuáles serían los regalos, Ricardo? ¿Cuáles son los regalos? Por parte de Ideas Impresas con José Alba, la novedad es de que decidió regalarnos para el Día de la Madre, para los escuchas y televidentes, regalar una playera personalizada para la mamá. También una taza mágica, que es la que con la temperatura cambia de color, personalizada, al igual que una taza normal, corriente, personalizada para el motivo de la madre. Por supuesto, regalazos y para que usted vaya y los llegue a canjear directamente al lugar. Y gracias a José y a la gente de Ideas Impresas por estar con Así es la vida, por apoyarnos y por creer siempre en los temas que nosotros les traemos cada jueves. Perfecto. Muy bien, así comenzamos y ya nos vamos directamente al primer enlace de la tarde, que es siempre con Luisfi. Ya usted en pantalla lo está viendo para conocer si es ficción o si es realidad lo que nos trae esta tarde. Vamos a conocer de qué se trata. Luisfi, muy buena tarde, bienvenido.
Qué gusto saludarlos y poder Gracias. compartir con otro jueves. Gracias, Luis Así Fi. es la vida. Gracias, Luis Fi. ¿Qué nos traes o qué nos tienes preparado para esta tarde? Bueno, lo de hoy en la tarde, más que ficción o realidad, es cuento de terror. Porque vemos que otra vez los guatemaltecos estamos siendo chantajeados por el grupo de parásitos y burócratas de la educación. Y digo parásitos y burócratas porque pareciera ser que lo único que están pensando es como el asadón para adentro y para adentro desde hace años. ¿Y quiénes son las víctimas? Y aquí es donde deberíamos detenernos y ponernos a pensar. ¿Quiénes son las víctimas de esos parásitos y burócratas de la educación? Pues lamentablemente los niños más pobres y vulnerables, aquellos cuyos padres no tienen ninguna otra opción más que enviarlos a las escuelas estatales y entregarlos a manos de esa gente que es como Joviel Acevedo. Esas son las principales víctimas y son las víctimas que más nos deberían poner a pensar. Y las siguientes víctimas son los tributarios, porque del dinero de los tributarios, del trabajo de los tributarios, es de donde sale el dinero para pagar el chantaje de estos parásitos. Correcto, bueno, Luis Fi, es lamentable, ya lo mencionaste, pero cómo estas personas van ganando espacio, van ganando hasta cierto punto, por llamarlo de alguna manera, poder en el país. ¿Qué debemos hacer los guatemaltecos para empezar a trabajar en quitarles poder a estos sinvergüenzas? Bueno, lo primero, lo más importante es entender que la educación estatal es un sistema de incentivos perversos que invita a estos parásitos a establecerse en él y aprovecharse de él. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿de verdad, si nosotros queremos resolver el problema de la educación para los más pobres, de verdad la educación estatal es la mejor opción? Creo que esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y a partir de ahí ya podemos pensar de cómo desmontar el sistema y cómo acabar con esos incentivos perversos y con los parásitos que viven en él. Claro, Luis Fi. Bueno, lamentable, pero afortunadamente, como siempre en Hacer la Vida, bueno, ¿qué me está pasando hoy? Luis Fi nos trae, nos expone, nos pone sobre la mesa la situación, pero acompañada de la solución, que es como debemos pensar y actuar los guatemaltecos. Exactamente. Pero eso es una decisión que debemos tomar individualmente cada uno. Claro. Luis Fi, hablemos de cuál es el post que recomiendas del blog más leído de este mundo. ¿Cómo es la expresión de este mundo y de la Vía Láctea? Bueno, y de la Vía Láctea. ¿Cuál es el post más leído, Luis Fi? Bueno, hay que ser humilde, de este lado de la Vía Láctea. Sí, ¿verdad? Sí, claro. De este lado de la Bueno, Vía yo Láctea. tengo dos para sugerirles. El primero es el más reciente de hoy que tiene que ver con este tema. Se llama Alto a los burócratas de la educación. El segundo está relacionado con el tema que tuvimos la semana pasada. Y es, la semana pasada, los políticos y burócratas recibieron 51 tigres y leones. Y yo le pregunto, a 8 días de esa entrega, ¿qué es de esos animalitos y cuál va a ser su futuro? Claro. Bueno, son situaciones que hay que darle seguimiento, Luis Fi. No hay que, siempre decimos acá, no hay que quitar el dedo del renglón porque hay que conocer cuál es el desenlace, hay que saber a dónde y cuáles son las decisiones que se toman al respecto. Sí, exactamente. Y sobre todo la cosa es evitar que esta ley animalista, este despropósito, sea para los animales lo que la ley antiadopciones fue para los niños cuyos padres no quieren o no pueden mantenerlos. Correcto, claro. Bueno, Luis Fi, ¿nos puedes adelantar qué esperamos mañana en tu columna de opinión Carpe Diem en el periódico? Bueno, mañana hay 3 temas.
Y eso que no había, cuando escribí la columna, no había ensayado los escandalitos de hoy, el show de hoy. Hay tres temas importantes, uno de ellos es el que ya platicamos, el otro es de la corrupción en el ejército y el otro es de la corrupción en otros campos del gobierno. Correcto, claro. Bueno, y ahora estamos estrenando en Guatemala un nuevo dicho. Cuando andas, antes podíamos decir andás saludando con sombrero ajeno. Ahora es, te echaste el helicópterazo. ese es uno de los temas, exactamente. Claro. Luisfi, gracias por acompañarnos y ya para finalizar, ¿tienes alguna opinión que hoy el tema central en el programa es la historia y secretos de la penitenciaría central? Pues mi historia favorita de la penitenciaría central es que varios de mis amigos fueron llevados por sus papás cuando antes de que fuera demolida, porque la abrieron al público para que la pudieran ir a visitar. Y yo quería ir, pero mi papá no me quiso llevar. Entonces me quedé con las ganas. Ok, Luisfi, gracias por acompañarnos y que tengas un extraordinario fin de semana. Igual ustedes, saludos a quienes nos honran con escucharnos y saludos al equipo de la cabina. Gracias, Luisfi, buena tarde. Muy bien, y así continuamos. Ya escuchó usted, es lamentable esa situación. El helicópterazo, ¿qué te parece el helicópterazo? Bueno, decía mi abuelita, hay que tener sangre en la cara. Sí. Ya no es en las venas, por lo menos en la cara, ¿verdad? Dignidad. Para que te dé un poco de vergüenza. En fin, situaciones que se suscitan en Guatemala y esperemos a leer a Luisfi como lo aborda mañana en su columna de opinión Carpe Diem en el periódico. Ahora sí, nos vamos de entradita, ya vamos llegando al tema central y le recordamos a las personas que nos están escribiendo por redes sociales que el 2308-6888 y 2308-6889 ya está disponible, pero dicen, suena ocupado. Mentira. A ver, ahí está Mario presto para poder recibir su llamada. Solo mencione 3 programas que qué temas hemos abordado recientemente. Usted cite 3 programas y ya obtendrá el premio anticipado para el Día de la Madre, esa t-shirt, esa playera personalizada, qué sé yo, con las fotos de la familia y un buen regalo para la mamá. Como ellos quieran ponerlo. Exacto, o el hijo, puede ser. Sí. El hijo viene y una foto. Ahora no tenés que ir a ningún lugar o a gastar en cámara para tomarte la foto. Con el teléfono te tomas la foto, una buena foto, el resto de la familia, y se la dan ahí con dedicatoria a la mamá. O también los pocillos mágicos que se echa agua caliente y ya tengo entendido que cambia de color o aparece la imagen. En fin, los regalos, y gracias a nuestro gran oyente. José Alba. Gracias a José de Ideas Impresas. Bueno, vamos a hacer la primera pausa de la tarde, pero al volver estamos de lleno ya con las historias y secretos de la penitenciaría central, solo en Así es la Vida. Ya volvemos. Estás escuchando libertópolis.com para el mundo. Quiero vivir. En una sociedad de personas Responsables y libres. que busquen su propia felicidad. Su felicidad. Libertópolis. Libertópolis.com. Libertópolis.com. Los mejores programas solo en libertópolis.com.
Muy bien, ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Entramos de lleno al programa, a ese tema central, a lo que les hemos estado comentando en redes sociales, durante la semana y principalmente el día de hoy, gracias a las personas que también han hecho sus comentarios al respecto. Historias y secretos de la Penitenciaría Central. Empecemos abordando la historia. Cuéntanos un poco de la historia. Guatemala siempre se ha caracterizado por ser un país violento, ¿verdad? Anteriormente la violencia era, se puede decir, hasta cierto grado más sangrienta que ahora, ya que ahorita el arma de fuego todo es más fácil, era menos complicado, solo vienen un par de tiros y ahí quedó. Antes era con puñales, con verduguillos, con machetes, entonces eso daba la pauta que fuera más sangriento. Claro. Los hechos de asesinato, de homicidio, ¿verdad? En el tiempo de la colonia todavía empezaban con las cárceles, pero habían juzgados especiales y cárceles especiales para españoles, para criollos y para el pueblo en general, ¿verdad? Para mestizos. Estos tenían privilegios en el sentido de que estaba la cárcel de Cadenas, que era la que se encontraba a un costado del parque, en la capitanía de Antigua Guatemala. Ahí exponían a las personas con cadenas, tal y como se miran en las películas. Como ¿verdad? esclavos. Como esclavos, ¿verdad? Estaba el otro de la picota, que era de que exponían al reo, lo hacían caminar desnudo, según el delito que tuvieran, y a latigazos tenía que pagar él su pena, ¿verdad? También había mucho lo que era el tipo de asilo. Existía, la libertad podía ser por libertad otorgada o por asilo eclesiástico. Si un reo venía y se evadía de la cárcel, iba a alguna iglesia, era seguro que él iba a tener el asilo eclesiástico. Y en la iglesia, él terminaba de cumplir la condena que tenía que hacer en la cárcel. Okay. Entonces, de por vida ahí vivía, pero prácticamente era más, tenía más acceso a su visita, a pertenencias que le pudiera llevar su familia, ¿verdad? Igual para las mujeres también empezó en tiempo de la colonia, en Antigua Guatemala, la casa de recogidas, que se empezó a llamar así porque eran las mujeres que recogían, ya sea por cometer algún delito, algún ilícito, o por prostitución, más que todo en ese tiempo también. Las prostitutas eran recogidas para la cárcel, entonces por eso le quedó el término de recogidas. Acá, con el traslado de Antigua Guatemala para este nuevo valle, se trasladó también la cárcel, ¿verdad? Entonces aquí todavía era casa de recogidas, como hasta en el año de 1900, me atrevería a decir como 1930, de que ya cambió a Santa Teresa. Se encontraba del lado de atrás donde está la Cruz Roja, ahí era casa de recogidas, pero por la iglesia que es Santa Teresa le empezaron a poner Santa Teresa. Ok, ahí ¿verdad? Vamos identificando. Y junto con esto se empezó a edificar la cárcel. Al traslado aquí a la ciudad de Guatemala se utilizaba un poco por las iglesias, ¿verdad? Entonces la mayor cárcel hasta 1875 se encontraba en lo que ahora es el Conservatorio de Música, la Escuela de Ballet. Ese terreno era lo que ocupaba la cárcel, que es atrás de la iglesia de Santa Catalina. Ahí estaba hasta el año de 1875. Posterior a eso fue de que vieron de que había mucho hacinamiento en la cárcel de varones y las condiciones en que estaban eran precarias, insalubres, ¿verdad? Lo que está pasando ahorita en las prisiones de acá de la ciudad. ¿Qué hay de cierto? Perdón por la interrupción, pero ¿qué hay de cierto? Que seguimos hablando de esta cárcel por el conservatorio. Vámonos al lado de la calle, es la calle, que da, detrás del conservatorio. Hay una construcción, hay una fachada. ¿Qué tan cierto es que corresponde a parte de lo que fue en su tiempo esa cárcel? ¿Qué de cierto? No sé si me doy
donde había una gasolinera, Exacto. que es de la familia Paricio. Exactamente. Ahora es un parqueo. Ahora es un parqueo. Parece que sí. Todo eso era del convento de Santa Catalina, cuando en 1873, 72 fue expropiado por Justo Rufino Barrios, Ajá. ¿verdad? Cuando expulsó a todas las órdenes religiosas acá en Guatemala, entonces ya pasó a ser parte del Estado. Fue cuando empezaron a crear cárceles, a crear el correo y todo a la par de las iglesias, porque les quitó mucho pedazo de tierra y solo les dejó únicamente las naves y donde estaba la iglesia. Correcto. Porque sí son algunos vestigios. Donde guardan los carros, son como garage, ahí se como mira. garage. Ajá. Exactamente. Es interesante porque algunos historiadores, algunas personas que investigan, lo han comentado y bueno, ¿quién mejor que el experto para que ahora nos saque de dudas esa situación? Entonces sí, no es ningún mito, es una realidad. Y es tan interesante llegar a caminar por ahí y ver eso. Y ahora que conocemos un poco más de la historia de lo que estamos empezando a ver, Para asomarse adentro. por ahí Ajá. e imaginar aquellos momentos. Sí. Continúa. Luego iban a construir la cárcel. Se decidió en 1875 que se iba a construir donde actualmente está la Policía Nacional Civil. Ujú. Todo ese terreno de la aduana, ahí iba a ser la cárcel, ¿verdad? La Un penitenciaría. gran terreno. Exactamente. Pero ya no se logró hacer. Era lo que era el convento de Santo Domingo. Todo ese espacio lo iban a agarrar para la cárcel. Ya no lo lograron hacer y porque estaba muy cerca, decidieron hacerlo más lejos, que era donde actualmente está la municipalidad de la Torre Tribunales y el Palacio de la Justicia, de Justicia. Ujú. Ahí es donde estaba la penitenciaría, en el denominado campamento, o en los terrenos del campamento, le llamaban en ese tiempo. Claro, claro. ¿Verdad? Estamos hablando ya cerca del Banco de Sí. Guatemala. A la par, Exacto. vecino, ocupaba de la 7ª avenida a la 9ª avenida y de la 21 calle a la 22 calle Correcto. de la zona 1. Y Todo lo que su es demolición ya es reciente. Su demolición fue en el año de como contaba comentaba Luis, Luis, sí, en el exacto. año de 1968, Claro. que fue el traslado de los reos de acá, de la penitenciaría central, los trasladaron a las granjas modelos, que es Pavón, Cantel, Canadá, unos a Puerto Barrios y a diferentes lugares fueron que los mandaron. Ok, ok. Muy bien, seguimos con la historia. Ya Ricardo nos dio las ubicaciones de donde, bueno, venimos desde la antigua Guatemala y hasta llegar acá cuando se asentó la ciudad y demás. Cómo fue cambiando los puntos que vamos a ir tocando durante el programa, las ubicaciones precisamente de los lugares. Ahora que ya conocemos de esos cambios que se dieron, ¿qué procede en la historia? Conocer cómo se fue estructurando, cómo se fue dando y quiénes de alguna manera, ya conociendo que la penitenciaría central estaba, nos ubicamos por el Banco de Guatemala, vamos a los primeros años. ¿Qué empezó a acontecer ahí en los primeros años? Fugas, reos conocidísimos acá en Guatemala. Se inauguró en el año de 1892. Tardó 3 gobiernos, tardó desde Justo Rufino Barrios, tras su muerte en 1885, luego con Lisandro Varías, también que salió del poder y se terminó inaugurando con José María Reina Barrios, ¿verdad? En el año de 1892, del año de 1892 hasta 1968. Era la escuela del crimen, mucho tiempo. Ahí había correccional de menores también adentro, estaban juntos los menores con los adultos. Mikulash era uno de los niños que estaban en ese tiempo, que se puede decir que ahí creció. Había niños de todo, ¿verdad? Que no únicamente porque fueran delincuentes, sino que en esos tiempos, más que todo en el tiempo de Ubico, que encontraban un niño en la calle. De dónde sos, dónde estás, y para mientras llegan tus papás a la correccional, los llevaban a la penitenciaría. Claro. Ahí funcionó mucho tiempo, los reos se ponían a trabajar en ese tiempo, tanto adentro de la penitenciaría, hacer canastas, a hacer trabajos artesanales, como fuera de la penitenciaría, a picar piedra,
los ponían a construir carreteras, ¿verdad? O sea, no era un lugar para que ellos se estuvieran vagando adentro de la cárcel. Aquí viene algo muy importante, Ricardo. Si Sí. recuerdas o si nos vamos un poco a las redes sociales, se dice mucho estos haraganes, estamos hablando de los privados de libertad, estos haraganes deberían de estar haciendo carreteras, deberían de estar arreglando no sé qué. Es un pensamiento que viene de esta época y que no es ninguna mala idea. El asunto es con qué seguridad, y a ese va mi punto en este momento. ¿Cuál era la seguridad con la que se contaba cuando estaban estas personas, los privados de libertad de aquel entonces, construyendo carreteras, caminos, vecinales, lo que sea? ¿Con qué se contaba? Ley fuga. Exacto. Esa era la que se implementaba, de que el reo no podía estar más de 5 metros de su guardia, porque ya era tema de que ya estaba en fuga y ya tenía derecho a dispararle. En ocasiones ocurría de que el reo iba allá y entonces el guardia retrocedía. Tenía que estar el reo guardando esa distancia, porque ya era un atenuante para hacerle la ley fuga. Y adrede era que el guardia retrocedía para tener la distancia de los 5 metros. Es un tema muy complejo porque se utilizaba también a manera de salir de las personas, como también puede ser de que reos en realidad se quisieran escapar, ¿verdad? Fugar de la cárcel por medio de este tipo de trabajos. Ahora no se puede permitir, ya que nosotros tenemos un régimen progresivo, ¿verdad? Y es muy apegado a los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos salvaguardan para que no se ponga a hacer trabajos fuertes a los privados de libertad. Claro, vamos a abrir un pequeño paréntesis en este momento para que platiquemos el asunto de los derechos humanos. Hay mucho que decir allá afuera, las personas en redes sociales lo comentan, ellos dicen, son derechos humanos para los delincuentes, pero no para la víctima. ¿Qué podemos agregar a eso? Porque la aplicación, si lo vemos de este punto, de una organización que sale en defensa de alguien que está delinquiendo, se ve de alguna manera, se interpreta allá afuera como que solo lo defienden a él, pero ¿qué pasa con la persona que agredió? ¿Qué pasa con la persona que le faltó? ¿Cómo trabajamos ese punto tan sutil en el que uno dice, por supuesto, entiendo, a la persona que agredió, ¿dónde quedan sus derechos? Exacto. Sí, los derechos humanos son una buena manera, es algo que es bien para nosotros, es algo fundamental para todo guatemalteco. Lo que yo siento de manera muy personal es de que están mal orientados, puesto de que, ahorita ya tenemos de que estamos libres y podemos andar diciendo lo que queramos, donde queramos, y ahí estamos, ¿verdad? Todo está bien, no hay represalias de nada. Pero, como decís, ¿qué es lo que pasa con la persona que ha sido víctima de eso? Llegas con los derechos humanos y no. Por favor, ayer sin ir tan lejos, en el Parque Central, estaba la Policía Nacional Civil evacuando a un grupo de ladrones que siempre se pernoctan ahí, ¿verdad? No son guatemaltecos la mayoría, son centroamericanos y garífunas algunos, ¿verdad? Y yo estaba presenciando eso. Cuando miré, estaban unos que se le dejaron ir encima a los policías. Los policías estaban haciendo sus capturas. Llega la prensa. Toman en el momento en que el policía estaba queriendo atrapar al delincuente, pero no tomaron cuando el delincuente estaba tirándosele encima al policía. O sea, es algo muy... que los derechos humanos ahí deberían de estar velando por eso, ¿verdad? Si ellos no quieren que sean ellos víctimas de los derechos humanos, pues deberían de estar encima de todos esos vejámenes que ellos pueden cometer, ¿verdad? Que lastimosamente sirven para otras cosas, no para eso. Claro, eso nos lleva a entender y a concluir que los derechos humanos, la aplicación de ello de la manera correcta, es trabajo de todos. Si no ayudamos, no estorbemos. Sí. Con una nota que salga
tergiversada porque en ese momento los estaban detuviendo y que, qué sé yo, que les faltaron a lo que fuera. Es la forma en que se enfoca. Una imagen es muy peligrosa. Una fotografía es muy peligrosa porque la fotografía enfoca un momento, capta un momento, pero no la historia por completo que pasó en el antes. Así es que ojo con eso. Cerramos el paréntesis también. Nos vamos a la segunda pausa de la tarde, pero al volver vamos a retomar el tema y vamos a entender o a recordar, Ricardo, qué carreteras que hoy conocemos que están, por supuesto, en un desastre total, fueron construidas en ese tiempo. ¿Cuáles podemos recordar, si recordamos alguna, para que nos vayamos haciendo una idea de cuál era el trabajo que realizaban en ese entonces? Hacemos la pausa y volvemos. Estás escuchando libertopolis.com para el mundo. Libertad es la aplicación de Libertópolis. Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone. Escribe en el buscador la palabra Libertad. Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad. Libertad es la aplicación. Libera tu voz. Entra al mundo de la libertad. Ahora, Con tu propia voz. Mensajes de voz. mensajes de voz por WhatsApp. Una nueva forma de escucharte. Agréganos como tu contacto. 4585-4280. 4585-4280. Y envía un mensaje de voz directo a cabina de Libertópolis. Mensajes de voz. El poder de tu voz. Encuéntranos en Facebook y deja tus comentarios. Facebook.com/libertopolis.com. Agréganos a tu Facebook. Muy bien, estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Nos quedamos con Ricardo, dejamos en el tintero el asunto de qué fue lo que estos privados de libertad de aquel entonces construyeron. Y vamos citando de lo que en este momento recuerda Ricardo, te escuchamos. La carretera Escuintla, ¿verdad? Todo lo que es Escuintla, Retauleo en tiempo de Jorge Ubico, fue que la construyeron. La antigua Guatemala está también entre esas que ayudaron varios reos, puesto que cuando se trasladó la ciudad para acá, se trajeron hasta las piedras, ¿verdad? Y eran las piedras que estaban acá en toda la capital. Entonces dejaron la antigua muchos lugares sin piedras. Entonces otra vez con la administración de Jorge Ubico se volvió a empedrar la antigua Guatemala y se le volvió a dar conservación a los lugares, a las ruinas. Correcto. ¿Verdad? Porque ya se le decía a la antigua Guatemala la olvidada. También se dice de que varios reos ayudaban. El Palacio Nacional fue ayudado por reos y también por indígenas, ¿verdad? Que ayudaron a la construcción del Palacio Nacional y otras obras. En el lugar donde ellos los ponían a sacar tierra, a hacer el trabajo forzoso, era abajo de la tribuna de la zona 5, del campo de Marte. Ahí es donde ellos los ponían a extraer arena, a extraer tierra, a sacar botes con todo eso, donde está el polígono de tiro de la Guardia de Honor. Claro. Todo eso desde ahí hasta donde ahorita actualmente está la Universidad Galileo, que antes era Ciudad Vieja. Todo eso de por ahí era lo que utilizaban para traer la tierra. También lo utilizaban a la par donde está el centro comercial de la zona 4, el Teatro Nacional. Todo eso era una calera. Ahí también utilizaban a los reos para ir a traer material de construcción. Claro. No, y si recordamos un poco cuando vamos por Vistahermosa, donde se ve la Francisco Marroquín, para llegar al columpio, podemos ver que es arenoso. Sí. Los terrenos son arenosos.
arena blanca. Exactamente, entonces todo eso era lo que aprovechaban para extraer material. Correcto. Muy bien, y retomando un poco con el tema que empezamos, que tiene que ver con el asunto eclesiástico. Si vamos a hablar de esta manera de castigar a los privados de libertad, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer? ¿O qué incluía? En ese tiempo los castigaban físicamente. Era el castigo de la picota, que los amarraban y eran 200 palos, ¿verdad? 200 azotes. Chicotazos, Ajá. azotes, ¿verdad? Ajá. Entonces era cuando ya no aguantaban y salían huyendo. Otra situación muy interesante era de que también habían destierros, así como miramos en Romeo y Julieta, de que lo desterraban de su ciudad. Acá también habían destierros y mandaban a los reos peligrosos o que iban a cumplir una gran condena. El lugar de destierro era la isla de Flores Petén. Ahí eran donde iban los reos que iban desterrados de Guatemala. También en el Castillo San Felipe, que ya no era una fortaleza, pero también se utilizó mucho para el desterramiento de personas de aquí de Guatemala, de la ciudad capital. Y es curioso porque en el Castillo de San Felipe, los que conocemos, es un lugar precioso, pero cuando uno se adentra... Ya ha perdido, porque ya lo han construido como 4 veces. O sea, ya no es el mismo Castillo de San Felipe que cuando bombardean, llegaban los piratas. Claro, ya es totalmente diferente. Claro, pero me refiero a los lugares aledaños. Sí. De ahí, yo creo que siguen manteniendo su esencia. Sí. Estamos hablando de aquellas palmeras, de los puntos, cuando uno va y camina por ahí, el trópico, exactamente. Pero más que ello, vemos donde están precisamente instalados algunos cañones. Vemos que mantiene su esencia, pero a lo que iba era cuando estamos visitando los calabozos del Castillo de San Felipe. Es un feeling pesado, extraño. Sí, se siente. El que se siente. Se siente cargado, ajá. En la penitenciaría central también hubieron varias fugas. Entre ellas la más famosa, se puede decir, ahorita si quieres empezamos con las fugas y posteriormente nos vamos Solo a los terminemos el punto que estábamos tratando para poder cerrar esa parte. A ver, estamos hablando de lo eclesiástico, hablamos de trabajos muy fuertes y nos mencionaste de los azotes. Solo para cerrar, ¿cómo estaba de alguna manera? Porque tenían ellos estructurado la cantidad de azotes de acuerdo al delito, ¿es así? Exacto, sí, era proporción al delito que cometían, y también el trabajo era más que trabajo forzado, era esclavizado, lo tenían de esclavos prácticamente. Exacto. Bueno, brevemente te voy a comentar un caso que me impactó mucho. Estaba leyendo yo en la Gaceta de Guatemala, un caso muy, muy peculiar, no sé si ya te lo había comentado. Era de un español que llegó a su finca. Cuando ingresó a ella, encontró a la esposa en infidelidad en la cama con otro español. Vino, los vio y solo le dijo al esclavo: vení. Llegó el esclavo: matalo. Lo mató. Entonces llegaron los gendarmes y todo, y se llevaron preso al esclavo. Wow. Mató a los dos el esclavo. Entonces el esclavo creyó de que su amo iba a hacer algún esfuerzo por sacarlo de la cárcel. Nulo todo. Lo dejó en la cárcel y era visto como un objeto, ¿verdad? Entonces el esclavo vino y empezó a idear cómo salir de la cárcel, ¿verdad? Era enfrente de donde está el Palacio de los Capitanes en Antigua Guatemala. Entonces él empezó a cavar hasta que logró hacer un túnel y bajó a las cloacas que están ahí abajo. Empezó a huir, pero andaba desorientado hasta que estaba en la Fuente de las Sirenas, y por esa huella entonces ya él se pudo orientar dónde estaba. Salió por una alcantarilla cuando lo vieron y empezaron a decirle: ahí va huyendo. Llegaron y le dieron alcance al poco tiempo y lo condenaron a la horca en el momento. Wow. ¿Verdad? Muy fuerte, muy bonita esa historia y fuerte. Claro. Bueno, pero así vamos cerrando la primera parte de la historia. Ahora sí, vayamos a esta parte que viene precisamente con los detalles que nos querías compartir. Las fugas. Las fugas. Han habido fugas espectaculares, ¿verdad?
En 1900, bueno, el primer fugado que yo tengo razón, ¿verdad? Y documentado es Tata Dios, ¿verdad? Que era de los mayores criminales en la penitenciaría. Toda su vida vivió adentro de la penitenciaría, desde 1924 como hasta 1963, que cumplió condena. Estamos hablando de 1920 al 42 años, 43 años adentro de la penitenciaría, sin salir. Solo en una ocasión salió, que fue por parte del gobierno, para ir a cometer un crimen y que regresara, ¿verdad? Él es el que yo tengo la razón de fuga desde 1909, empezó a fugarse de la penitenciaría, y posteriormente un inglés en 1922 se llamaba Ricardo Letts. Él estaba detenido por falsificación de moneda. Se fugó de la penitenciaría, se fue a meter hasta por el Sumacinta para cruzar a México, pero él mantenía contacto con su mejor amigo de la cárcel. Le mandaba cartas, pero se las mandaba con otro nombre. Entonces la policía empezó a ver esas cartas, y él le comentaba que estaba por el Sumacinta, y le dieron captura nuevamente. También Luis Ochoa del Cid, él fue el asesino de Alejandro Córdoba. En el año 1944, acá atrás de la iglesia La Vía, ahí hay una plaqueta conmemorativa del asesinato de Alejandro Córdoba. Pues este personaje también se fugó de la penitenciaría. Fue un gran escándalo. Él estaba para la pena de muerte. Lograron quitar la pena de muerte y se quedó cumpliendo únicamente condena por sus delitos. Él se fugó. A los reos les daban una noche de cine, entonces les proyectaban una película. Al terminar esa película, él aprovechó para fugarse, ¿verdad? Se escapó del lado de la 9ª Avenida, trepando por la torre, ¿verdad? Con lazos. Y de las más espectaculares es del coronel Castillo Armas, ¿verdad? Que posteriormente fue presidente de Guatemala de 1953 a 1957. ¿Verdad? Él escapó de la penitenciaría central. Hasta pusieron una plaqueta en el lado donde está la entrada al parqueo de Torre Tribunales, del lado de la 9ª Avenida, donde hace tope la 9ª Avenida y 22 Calle. Exacto. Ahí estaba una plaqueta conmemorando la huida de él. ¿De qué estaba acusado? Él estaba de sedición, de estar en contra del gobierno, ¿verdad? A él lo fusilaron prácticamente acá en donde era el agrupamiento táctico, donde está el reloj de flores. Ahí lo dieron por muerto. Él estaba moribundo, lo llevaron al hospital militar y lo lograron resucitar. Se fugó de ahí y fue cuando lo capturaron. A su captura lo llevaron a la penitenciaría, y de ahí fue cuando posteriormente se fugó. En esa ocasión, junto con él, se fugaron otros 8 reos, ¿verdad? De los cuales eran 3 más que estaban junto con él por sedición, y habían otros 5 que eran criminales comunes, ¿verdad? Unos acusados de parricidio, otros de asalto. Estaba uno que era famoso, que estaba por asesinato. A le decían el carnicero La Palmita, pero no vendía carne. ¿Verdad? Él se fugó en esa ocasión. Con él eran 9 los fugados. ¿Asesinos en serie? Sí, no podría ser un asesino en serie. Es un asesino ocasional, un asesino que... O sea, un psicópata. Simplemente un psicópata. De los que miran la ocasión y matan a la persona que ellos desean, ¿verdad? Te lo decía por el sobrenombre, me llama la atención. Sí, el carnicero es porque a varias personas destazó o algo por ahí. La verdad no me he metido a buscar de él. Vamos a traerles más información más adelante acerca del carnicero, porque creo que son, a ver qué hallazgos encuentras ahí acerca de él, porque no se me hizo un simple psicópata así. No. Sí. Bueno, más detalles en los siguientes programas. Ricardo, hablemos un poco de una tradición que se llevaba tal vez todavía en los 60,
creo que era en la procesión de Viernes Santo, Exacto. soltar a un reo. Hablemos un poco de eso que ya nos lleva al punto hoy. Ok, perfecto. Esta era una tradición que se llevaba todos los Viernes Santo en la penitenciaría central al paso del Jesús yacente del Calvario, ¿verdad? Del Santo Entierro, prácticamente, ¿verdad? Cuando pasaba por la penitenciaría, los reos invocaban la canción del perdón. ¿El perdón? Entonces un reo era el que se aproximaba, pedía el perdón, se le otorgaba y en ese momento el reo quedaba en libertad. Desde luego, no era un cualquier reo, ¿verdad? Era un proceso anterior. No era un reo que iba a estar cumpliendo una condena de 60, 70 años, claro, sino que era un reo que estaba próximo a cumplir su condena. Ponerle que la Semana Santa haya caído en marzo. Él iba a salir por esta fecha, por el 25, 29 de abril, ¿verdad? Entonces decían, este está próximo, se ha portado buena conducta. De una vez, Viernes Santo, dejémoslo ir, ¿verdad? Otra cosa que me ha llamado la atención, adentro de la penitenciaría se encontraba un Jesús Nazareno, que es el que actualmente está en la iglesia de Santa Marta. ¿Cómo es que se llama? Es el Nazareno... no se me viene, pero es el que tiene la mirada hasta para el otro, o sea, todos están de este lado, él la tiene para el otro lado, de los cautivos, el Señor de los cautivos, ¿verdad? Este estuvo adentro de la penitenciaría por muchos años. A mí me llama mucho la atención este Nazareno, o sea, la mirada que tiene y más que todo, creo que es el 5º domingo de Cuaresma, que es el que ingresa en el cementerio general. En el lobby del cementerio, llega y sale, llega a pedir por las ánimas que están ahí en el cementerio, ¿verdad? Por todas las personas que han fallecido y sale, pero tiene una emotividad yo he estado ahí viéndolo, ¿verdad? Y tiene una emotividad al sentir cuando llega, pide por las personas fallecidas, la semblanza que tiene la cara de ese Nazareno. Y lo que yo me he puesto a pensar, cuántos suplicios ha tenido ese Jesús de Nazareno, cuántas lágrimas se derrocharon en él. Cuánta desesperación frente a él. Cuánta desesperación, cuántos favores pedidos. O sea, es increíble solo de ver ese Nazareno, la cantidad de súplicas que pudo haber tenido. Y tienes toda la razón, porque ajeno a la religión, a lo que sea, estamos hablando del dolor humano, estamos hablando de la desesperación. Ahí es donde más lo miro yo. Exacto. Ese es el punto. Eso, para poder entenderlo, hay que ver esa imagen. Yo no la conozco. Está en Santa Marta, en la iglesia de Santa Marta, 24 calle, y creo que es como tercera avenida de la zona. Cualquiera les dice ahí, Santa Marta está allá. Exacto, vamos a buscar. Tercera o quinta avenida y 24 calle de la zona 3. Zona 3, ok. Cerca del cementerio. Muy bien. Así, esa tradición que se daba, ya mencionaste muy bien, alguien que estaba próximo a cumplir su pena, era algo simbólico que se hacía. Obviamente, habían varios a cumplir su pena y no es que los obligaran, sino le decían, ¿quién quiere hacer esto? Y obviamente están en un proceso de cambio que se da precisamente cuando la persona va a salir y hace estas, podríamos decir, colabora para este tipo de estaciones. Colaboraba. ¿Hasta cuándo se hizo eso? Yo no tengo finales de los 60. Exacto. Por ahí estuvo Por ahí estuvo. Casi con el cambio de la... También nos sacaban para Semana Santa, hacían una procesión interna. Ajá. Y ahí sacaban el Nazareno. También otra cosa que tenían era de que hacían las posadas adentro y se las iban turnando de sector en sector. Y ahí realizaban adentro de la penitenciaría la famosa posada. Claro. Me quedé con la inquietud del expresidente que primero estuvo detenido, se escapó y demás. Sí. Pero me llama más la atención. Ahí estamos hablando de un político, digamos. En ese entonces, un político, si lo vamos a tirar de alguna manera. Una figura política. Si una figura política de ese entonces estaba privado de su libertad, el delito era uno muy diferente que si hoy en día una figura política está privada de su libertad. Sí, vemos que es abismal, abismal. No eran por corrupción, no eran por corruptos, nada, sino que era por fines
netamente políticos, Netamente en políticos. contra del gobierno por querer levantar a una población, Sedición, por exacto. todo eso. Entonces sí, no era como los de ahorita Vemos. que quieran verse como reos políticos y están acusados por corrupción. El y nombre de otro reos tipo de políticos les delitos. queda grande. En fin, Ricardo, vamos concluyendo y te parece que si a manera de conclusión nos compartes qué nos aporta toda esta historia que conocimos hoy, qué nos aporta todos esos datos y dónde y cómo podemos seguir buscando más. Bueno, pues aporta en el sentido de ver de que el sistema penitenciario siempre ha sido de los más olvidados acá en Guatemala, ¿verdad? Desgraciadamente se ha hecho lo que el reo quiere adentro del sistema, ¿verdad? Siempre ha sido un sistema fallido, ¿verdad? Nunca ha tenido ni una rehabilitación para el reo, ni nada que favorezca a la población, ¿verdad? A la sociedad, ¿verdad? No hay una reinserción del reo, únicamente el reo que se quiere reinsertar a la población es porque él tiene la voluntad. Yo he visto reos en Pavón que están con la muy buena voluntad de querer aprender algún oficio, de querer, inclusive hay mucho analfabetismo ahí. Es increíble la cantidad con alfa llega a enseñarles a leer y escribir, pero ellos quieren hacer algo productivo y el sistema no se los permite. Quieren aprender herrería, no tienen electrodos y no hay con qué se les pueda enseñar. Quieren aprender de panadería, los demás reos tienen sus panaderías puestas ahí y no les enseñan porque ya lo miran como una competencia que va a haber, claro. ¿Verdad? No les queda otra que dedicarse a hacer manualidades y demás. Exacto. Manualidades, Exacto. ¿verdad? Que es algo que no les produce nada en el sentido de que 2 veces al año firman el libro laboral de que están haciendo algo adentro de prisión. ¿Y qué es lo que pasa? Pasan los 365 días del año ellos veraneando y cuando llega el libro laboral ya lo saben y las mismas personas que pasan el libro laboral lo saben. Entonces viene y les dice, mira, préstame tu manualidad, la voy a presentar. Entonces solo llega, aquí está lo que yo hago. Ah, muy bien, firme. A veces ni siquiera eso presentan, solo firman el libro laboral y ya tienen su trabajo hecho en cárcel. Correcto. Bueno, Ricardo, ¿dónde las personas que estén interesadas, dónde pueden encontrar más información acerca del tema que tocamos hoy? La hemeroteca, que es ahí en donde está la Biblioteca Nacional, y el Archivo General de Centroamérica, atrás en la 4ª Avenida, entre 8ª y 7ª calle. Claro. Ricardo, gracias por acompañarme esta tarde. A la orden. Muy bien, y ustedes en casa recuerden, la vida es aquí y ahora. Aquí y ahora usted tiene que llegar a sus familiares, a decirles lo mucho que los quieren y lo importante que han sido y son para sus vidas. Sean felices hoy, porque mañana ya podemos ser historia. Muy buena tarde.